Hola a todos y todas, bienvenidos al 7º episodio de Derecho a tus Oídos, el podcast de Fundación Pro Bono. Como cada capítulo, agradecemos a Radio María que nos permite grabar en sus estudios. Recuerda que este podcast lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Podcasts y también en YouTube. En este episodio volveremos a hablar de la inteligencia artificial, pero esta vez ligada a un área específica que es el derecho tributario. Y para ello tenemos grandes invitados, todos miembros de Fundación Pro Bono. El primero es abogado de la Universidad Mayor, contador público y auditor de la Universidad de los Lagos y es socio del estudio jurídico Grant Thornton. Javier Veloso, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Eva, y gracias a la Fundación Pro Bono por esta cordial invitación. Un gusto. Nuestra siguiente invitada es abogada de la Universidad de Chile, cuenta con un máster en Derecho en la Universidad de California y es socia del área tributaria de PricewaterhouseCoopers Chile, Astrid Judek. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Eva, por la presentación y gracias por invitarme a la Fundación. Le agradezco mucho y para debatir sobre este tema tan interesante. Y nuestro último invitado es abogado de la Universidad de Chile, cuenta con un magíster en Derecho Tributario de la Universidad Católica y socio de Estrategia y Transacciones de EY Chile, Darío Romero. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Eva, y gracias a la Fundación por invitarme. Bien, este es el segundo episodio de nuestro podcast en que vamos a hablar de la inteligencia artificial. En una ocasión se habló de inteligencia artificial respecto a la propiedad intelectual, pero ahora lo que nos convoca es que veamos el impacto que tiene la inteligencia artificial en el derecho tributario, los problemas y desafíos que conlleva. Les pido a todos que nos cuenten la visión que tiene cada uno, cuál es el principal miedo y el desafío que ven en el uso de la inteligencia artificial en sus trabajos. Por ejemplo, si es que hay riesgos, si es que hay responsabilidad profesional. Así que abro la palabra para que nos puedan comentar un poquito sobre este primer tema. Y si quieres parto yo. Adelante. Eva, muchas gracias de nuevo. Tocaste un punto súper importante. Yo creo que desde el punto de vista más macro, acá lo relevante es la responsabilidad profesional. Nosotros nos debemos a nuestros clientes, ¿cierto? Y estamos obligados a brindar un servicio que sea técnicamente de calidad, ¿cierto? Y obviamente con competencia profesional, lo cual también se liga con la ética profesional. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros damos una asesoría a un cliente, yo trabajo más en el área de asesoría, ya más que en el área de compliance, uno tiene que proveer, ¿cierto?, de los conocimientos técnicos que uno se ha preparado, la experiencia que tienen los temas, ¿cierto? Reconociendo que la inteligencia artificial obviamente nos provee de mucha ayuda, pero hay que saber usar esa ayuda, ¿cierto? Saber en qué información confiar, ¿ya? Saber, digamos, poder tener la capacidad analítica, ¿ya? En general, uno debe ser un poco todavía, en mi opinión personal, del punto de vista ya más de asesoría, ser un poco restrictivo, más que permisivo en el uso, más que nada para tener un poco de cautela, ¿ya? Pero reconociendo que es una herramienta muy útil, ¿ya? Es muy útil, pero también reconocer que da guías muy generales, ¿ya? No sabemos también con ciencia cierta de a dónde viene esta información y creo que es mejor, bueno, hay que subirse al carro, yo creo también un poco de la inteligencia artificial, digamos, pero tratar de generar muchas veces, más que herramientas que sean tan públicas, traer la inteligencia artificial al negocio, en el fondo, y crear algo que sea adecuado y que haya una preparación y una capacitación. Yo creo que lo más peligroso es usar de repente esta inteligencia artificial que anda que es pública, digamos, y que tú no tienes control también, y tener mucho cuidado con la confidencialidad también. Uno no puede poner información confidencial en esta, que todo queda, digamos, en la nube. Claro. Eso un poco yo creo que el punto de partida. Hoy día creo que la mirada es un poco más restrictiva, pero sí encaminada a poder desarrollar, digamos, herramientas de inteligencia artificial al interior, digamos, con cautela, con prevenciones, con medidas de seguridad y de esa forma subirnos a esto de la inteligencia artificial que es tan útil. Me gustaría agregar ahí que me gustó mucho la palabra cautela. También agregaré incertidumbre también un poco. Yo creo que estamos en un tiempo donde estamos todos descubriendo cuál es el horizonte, ¿cierto? Cuáles son los límites de este tipo de tecnología.
¿Y por qué le damos también un énfasis un poco más al derecho tributario? Es porque estas tecnologías, ¿cierto? Estos LLM famosos como ChatGPT o similares, son modelos entrenados con un dataset muy importante, pero de información muy global, ¿cierto? Muchos de esos datos están asociados al derecho, pero no necesariamente al derecho chileno. Por lo tanto, estos LLM de alguna forma son modelos preentrenados que siempre necesitan un pasito más por parte de los usuarios más técnicos, de los usuarios que quieran desarrollar negocios a través de estas tecnologías para poder customizar y localizar estos modelos a la región que corresponda. ¿Y por qué el derecho tiene ahí un matiz importante? Es porque la forma del derecho varía mucho de país en país, ¿cierto? Sí. Incluso dentro de un mismo país podrían haber distintos tipos de derechos en el mismo país. Esa es una de las grandes debilidades de estos LLM. Entonces, la cautela es importante en ese sentido porque las respuestas que pudieran entregar estos modelos podrían estar un poco secadas, ¿cierto? Al derecho con el cual fue entrenado, que no necesariamente el derecho local, menos aún el derecho tributario que tiene tantos matices contables, ¿cierto? Claro. Cálculos y algún otro aspecto muy particular y jerga inclusive muy local. Por lo tanto, cautela es una de las palabras que deberíamos tener todos los profesionales de este ámbito, un poco también de atreverse. Inevitablemente tenemos que subirnos al carro, como dice Astrid, pero también hay que ir descubriendo en qué nos sirve, ¿ya? En qué parte de nuestro trabajo nos sirve, en qué parte de la consultoría. Claro, el cliente confía en que la persona está haciendo el trabajo de asesorar, pero probablemente hay otras tareas donde donde uno podría delegar distintas actividades en este tipo de modelos, ¿no? Por lo tanto, además de la cautela, agregaría ahí la incertidumbre, la exploración, y sobre todo ir identificando en qué nos puede ayudar. Que sea, todos nosotros como profesionales siempre hemos ido adaptándonos a los cambios legales, ¿cierto? El derecho es algo que muta muy rápido. El derecho tributario sobre todo cambia muy, muy a menudo con los cambios de gobierno, ¿cierto? Claro. Y tenemos que también ahora ser muy flexibles en torno a las herramientas tecnológicas que vamos a ocupar para poder prestar el mejor servicio a nuestros clientes. Sí, yo a eso un poco repitiendo lo que comentaban antes, es bien sabido que hoy día los LLMs alucinan, ¿no es cierto? Lo que significa esto es que producen información falsa. La inteligencia artificial o este tipo de inteligencia artificial es un poquito menos inteligente de lo que uno pensaría que es, ¿no es cierto? Son modelos predictivos que hacen como una predicción estadística de cuál va a ser la siguiente palabra que debería aparecer. Y como bien decían, depende un poco de los datos con que hayan sido entrenados. Pero lo que sí es bien claro, que hoy día, cierto que producen alucinaciones. Yo recuerdo una de las primeras veces que empecé a probar con estos instrumentos, les pregunté, bueno, descríbeme el sistema tributario chileno. Y me empezó a describir el sistema tributario chileno, impuesto de primera categoría, etcétera, y bastante bien, hasta que llegó con que había tasas especiales de IVA del 5%. Y yo me quedé mirando y dije... ¿En qué minuto? Sí, yo creo que esto no es correcto. Claro. ¿Cierto? Entonces, en el fondo, y eso probablemente porque en alguna parte leyó que había tasa del 5%, de algún modo relacionoso con Chile, y produce esos resultados que son equívocos, son alucinaciones. Exacto. Entonces, hay que tener bastante cuidado con lo que uno recibe. En Estados Unidos, recuerdo que hubo algunos casos en que hubo abogados que usaron ChatGPT o alguna herramienta de inteligencia artificial para redactar sus escritos. Y tenían citados casos que no existían. Claro. Sí. Porque la inteligencia artificial alucinó. Entonces, hay que tener bastante cuidado y también mucho cuidado con la información. Lo mejor es tener este tipo de herramientas en ambientes cerrados. Digamos, si uno los va a usar para la práctica profesional, no conviene mucho usarlos en entorno abierto. Quizás qué información del cliente de uno, digamos, termina en la nube donde uno no quiere que esté, ¿verdad? Sin duda. Bueno, y con eso vamos entrando un poquito también a la próxima pregunta, ¿no? Que, claro, por un lado está la cautela, porque es una herramienta que es nueva, y aplicándola además al derecho tributario, que, a ver, todo el derecho siempre, los abogados hemos funcionado con materia muy sensible, ¿no? Con mucha información sensible de nuestros clientes, tenemos un deber de confidencialidad, etcétera. Entonces, tenemos este temor, hay que verlo con cautela, tenemos que subirnos, ¿sí? Porque es lo que está ahora y tenemos que adaptarnos a ello.
Pero por otra parte, vemos que se podrían cometer, como ustedes también dijeron, errores finalmente, ¿no? Que entonces siempre tiene que estar la revisión del profesional detrás, ¿cierto? Para ir corroborando que esté correcto. Y aquí entonces podríamos hablar un poquito si es que un modelo de construcción instruido, sin duda, nos podría bajar un poquito esta tasa de error versus estos modelos que son públicos, ¿no? Y cómo podríamos entonces poder ir adecuando un modelo instruido, ¿verdad?, a esta materia en concreto. Sí, ahí de pronto aportarles en el sentido de que estos modelos son modelos preentrenados. O sea, son modelos que de alguna manera no están completos en su entrenamiento. Es como un adolescente, un universitario que está en proceso de aprender, sabe muchas cosas, pero aún no sabe todo lo que se necesita. Y también es cierto que existen hoy en día técnicas informáticas para localizar de mejor forma estos modelos, ya sea una práctica en particular, como una ciencia, un arte, o como una profesión como la abogacía, ¿cierto? Principalmente existen 2 o 3 formas de localizar estos modelos, lo que aportaría, ¿cierto?, a que estos modelos alucinen menos y por tanto entreguen información un poco más confiable. Uno es el denominado fine-tuning, que consiste en proveerle a estos mismos modelos preentrenados data, en este caso, por ejemplo, del derecho tributario chileno, legislación, casos, jurisprudencia, cálculo y todo lo que necesite para que a través de este proceso, que es como agregarle un apéndice a este modelo, te pueda entregar información un poco más correcta respecto del derecho tributario chileno, ¿ya? Ese es un modelo. Y después también tenemos otros tipos de formas de hacer que estos modelos funcionen mejor en la localización, y una de ellas también es arquitecturas RAG, que tienen que ver más que nada con que tú almacenas toda tu información de tu empresa, del derecho, de la jurisprudencia en bases de datos especializadas. Entonces la inteligencia artificial utiliza toda esa información, además de su entrenamiento, para entregarte respuestas más precisas. Pero, con todo, hay 2 cosas que estos modelos, por ahora, tienen debilidad, y una es lo que mencionaba, ¿cierto?, el colega acá, que es la alucinación, que a pesar de todo este proceso de fine-tuning o de arquitecturas que permitan localizar el conocimiento de estos modelos a localidades, ¿cierto?, a jurisdicciones como las chilenas, también tiene el problema de las matemáticas. Estos modelos LLM no se les dan muy bien las matemáticas, y muchos de nosotros los abogados no nos gustaba mucho el derecho tributario, ¿cierto?, por la particular relación que tiene con los cálculos, con las matemáticas, con la contabilidad. Por lo tanto, también ahí tiene otro riesgo, inclusive localizando estos modelos. Por lo tanto, hay hartos desafíos en ese aspecto. No conozco, al menos localmente, algún esfuerzo por hacer eso, principalmente porque aun cuando pudiera ser un poco más sencillo que entrenar un modelo completo, no deja de ser costoso, porque hay que trabajar la data, hay que buscar la data, hay que validar la calidad de esa data, y es un trabajo costoso en horas hombre, costoso en horas profesionales. Claro. Y también en horas de cómputo para lograr hacer la localización de este modelo o el ajuste fino, como se le denomina, a través de cualquiera de estas técnicas. Entonces ahí se agrega también la cautela nuevamente que mencionaba Astrid, para tener presente lo bueno, que hay posibilidades de mejorarlo, pero a pesar de ello todavía sigue con algunas debilidades este modelo. Sí. Solo agregar, perdona, lo que pasa es que te voy a traducir esto a todo lo que explicaba Javier muy sofisticado. Básicamente, estas herramientas de inteligencia artificial, como explicaba Javier, al final funcionan como un repositorio en el fondo. Entonces tú tienes que proveer, o sea, mientras esa información no esté y además no tengamos un mecanismo para no tener estas alucinaciones, digamos, la verdad es que hoy día yo creo que asesorar a alguien o basarse, digamos, o dar una opinión basado en inteligencia artificial, creo que no va por ahí el camino todavía. Ya se necesita mucho esfuerzo, pero sí hay que reconocer que hay cosas, y yo creo que ese es el trabajo que tenemos hoy día, identificar en qué nos sirve hoy día. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día la inteligencia artificial te puede ayudar a desarrollar procesos. Por ejemplo, oye, ¿cuál debiera ser el proceso para este formulario en particular? Y eso hoy día lo puede hacer, digamos, y no estás proveyendo información confidencial, no necesitas tener un gran repositorio, ¿cierto? Y hoy día sí hay bastantes espacios, digamos, en que la inteligencia artificial nos puede ayudar. Y yo creo que hay que hacerlo, porque en el fondo al final es eficiencia, ¿ya? O sea, es identificar esto, en qué nos sirve,
y tratar de ser eficientes, porque ser eficientes también nos hace ser mejores en el fondo. Sí, lo otro que me gustaría agregar es que en el fondo hay un tema que dice relación con el insumo, que es lo que explicaba Javier, con qué trabaja el LLM, qué datos tiene, pero también el usuario tiene que instruirse bastante para obtener las respuestas que quiere, porque en el fondo si uno ha ocupado estos modelos, aprende rápidamente que mientras más específico es en la pedida y mientras más parámetros incluye en las cosas que está preguntando, mejor es el resultado. Por ejemplo, estos programas son muy buenos para escribir, o por lo menos yo encuentro que escriben bonito por lo general, si los han usado. Sí. Pero uno si quiere producir un texto que sea útil, tiene que ser bien específico con lo que quiere. Por ejemplo, uno al LLM le puede pedir que sea conciso, porque yo encuentro, o al menos personalmente con los que he ocupado yo, encuentro que escriben bonito, pero un poco muy floreado, así, demasiado largo. Con mucho adjetivo calificativo, ¿no? Sí, y entonces, en el fondo, normalmente les pido que sean concisos. Una cosa que me gusta pedir. Entonces, y también que me describan 3 o 4 cosas que yo detallo bastante, y además uno también sirve decirles qué rol tienen. Supón que eres el abogado de la contraparte, o algo así. Entonces, en la medida que nosotros nos vayamos instruyendo en esto... En la forma de preguntar. En el prompt engineering, le dicen. Vamos a ir también mejorando lo que uno saca y la utilidad que le podemos sacar a la herramienta. Incluso con las limitaciones que tiene hoy día. Yo hago lo mismo cuando quiero sacar ejercicios para mis hijas del colegio. Digo, si tú fueras un profesor de octavo básico de un colegio chileno, y pregunto, tal cual. Sí, es interesante lo que comenta Darío. Por ahí hay un paper bien interesante que hizo un estudio, un grupo de investigación de Harvard, si no me equivoco, con 700 consultores de Boston Consulting Group. Y es bien interesante. Yo creo que una de las conclusiones que ya no nos debería sorprender es que en general la productividad, la eficiencia aumentó alrededor del 40% en promedio. Eso yo creo que ya nadie lo cuestiona mucho. Pero otra de las conclusiones interesantes de ese estudio que me llamó mucho la atención era que aquellos consultores que en general eran mejor evaluados en su vida profesional anterior eran quienes lograban los mejores rendimientos de estos modelos. Y yo creo que está muy relacionado con lo que mencionaba Darío, que sea como con la creatividad tuya para poder pedirle algo al modelo en concreto, en particular, todas esas florituras, que sea de respecto al lenguaje. Entonces me hace sentido con lo que menciona Darío. O sea, no significa que vamos a dejar de aprender, al contrario, nos demanda... No somos reemplazables. Claro, nos demanda conocer y comprender muchas cosas de manera igual o mejor para poder obtener un buen rendimiento de estos modelos. Hay muchos que dicen, no, mira, la respuesta que me dio el modelo, con esta respuesta no nos van a reemplazar. Claro, pero uno analiza lo que le pide y es como no tiene detalle, no tiene mucho contexto que el modelo pudiera aportar algo adicional, ¿no? Por lo tanto, es súper importante, sigue siendo súper importante la creatividad humana para poder tener mejor rendimiento de estos modelos. Y otro estudio por ahí, respecto de cuando Google ocupó uno de estos modelos también para jugar Go, donde el modelo de DeepMind venció al campeón mundial de Go y se armó un revuelo, y muchos decían que era la caída del Go tradicional, pero después un estudio estadístico posterior demostró que todos los jugadores de Go incrementaron la creatividad de su juego a partir de las nuevas estrategias o tácticas que ocupaban la inteligencia artificial para jugar Go. Entonces salían nuevas jugadas, nuevas metodologías de juego que los jugadores de Go fueron incluyendo en su juego. Y lo mismo con la inteligencia artificial en el ajedrez. Por el contrario de lo que se hubiese pensado, impulsó el rendimiento de los jugadores porque tenían más... Era un desafío. Claro, era un desafío, descubrían cosas nuevas a través de estos modelos estadísticos, matemáticos, que son un poquito distintos a los LLM, pero la idea es la misma, que sea, nos empuja de pronto a descubrir nuevas cosas, que sea, nos presiona. Pero les va a presionar a aquellos que siempre han tenido como, dentro de su formación profesional, ir un poquito más allá de lo necesario, diría yo. Y según el parecer de ustedes, ¿no? Los datos que existen hoy día a nivel de inteligencia artificial
son datos que están, respecto al derecho tributario, son datos que están, al parecer, más bien estandarizados a que se apliquen solamente al país en concreto. ¿Cómo ven ustedes este tema de los datos? ¿Qué rol están cumpliendo? Mira, yo creo que todavía es muy general, digamos, el nivel de información que tienen estas herramientas para proveer respuestas tan específicas, incluso si tú eres muy específico, ¿ya? Por eso que creo que hoy día la mirada por ahora va por otra parte. Es como, ¿para qué si nos sirve en el área tributaria? ¿Qué es lo que podemos hacer con la inteligencia artificial? Pero por lo menos lo que yo me he informado, digamos, todavía da respuestas muy generales. Ahora, obvio que es útil para después poder validar, o sea, tener alguna guía de, claro, por ejemplo, qué es lo que pasa en Australia, cuáles son las tasas aplicables, pero como explicaba Darío, puede salir obviamente un error. Entonces tú no puedes. Todavía yo, por lo menos en lo personal, no tengo un nivel de confianza. Creo que todavía son respuestas generales que puedes usar muy de guía, pero no llega al nivel de especificidad que uno requiere, básicamente. O sea, sin duda que los datasets más grandes están en el norte del planeta, no sé, Estados Unidos, claro, probablemente Europa. A nosotros nos falta, yo diría, bastante para construir un dataset sólido. Justo estábamos comentando hace un rato, no sé si les ha tocado, hay algunas herramientas de inteligencia artificial que resumen reuniones virtuales, sí, por Zoom, por sí. Y cuando las reuniones son en castellano, el resultado es bastante malo. Sí. La inteligencia artificial no resume muy bien lo que uno dijo. Y es lo mismo. Básicamente es una expresión de los datos con que fue entrenada. Fueron entrenados primordialmente en inglés. Y por lo tanto, lo que producen o donde producen buenos resultados es para reuniones que se desarrollan en inglés, ¿cierto? Entonces, pero lo que pasa es que si uno no las empieza a ocupar, tampoco se va a desarrollar el set de datos que van a requerir para ser mejores en castellano. Oye, y si nos ponemos a pensar ahora en cuáles serían los procesos tributarios que ustedes quizás vean que próximamente podrían verse más beneficiados, ¿no?, por el uso de esta herramienta. ¿Qué creen ustedes que podrían? El derecho tributario y la asesoría tributaria en general pende de muchos datos empresariales. Entonces, quizás hay que diferenciar entre herramientas, ¿no es cierto? Porque las herramientas de inteligencia artificial generativa tienen su uso, pero hay otras herramientas de inteligencia artificial también que no son generativas en el sentido que nosotros conocemos como de ChatGPT o otras, sino que son herramientas de inteligencia artificial que son buenas, por ejemplo, para detectar patrones, para hacer procesamiento de datos, ¿no es cierto? Y esas son herramientas de inteligencia artificial que tienen su utilidad para aspectos específicos. Enseguida tenemos las generativas que probablemente, si es que logramos que conversen bien ambos modelos, probablemente caminemos hacia que gran medida del procesamiento de datos sea hecho por inteligencia artificial, sea automatizado. Y básicamente, como lo vemos nosotros al menos, es que no es que esto vaya a requerir que los humanos se desasocien del proceso, pero sí nos deja bastante más tiempo para pensar en cosas más estratégicas. Si no tengo que estar preocupado de procesar la base de datos que contiene, no sé, 500.000 facturas o lo que sea, puedo empezar a pensar en cosas un poco más interesantes y un poco más útiles y un poco más estratégicas. Sí, sin duda el manejo de datos en general yo creo que se va a ver bastante beneficiado, sobre todo en temas de contratos, automatizar extracción de cargas de distintos tipos de contratos es bien útil, análisis de datos, ¿cierto?, a través del Machine Learning clásico que vendría a complementar este tema de los LLM, formatos de escrito, eventualmente cosas un poco más rígidas, sin duda, empujarían un poco la eficiencia de nuestro trabajo como consultores. Pero también hay que explorar en realidad, porque estamos explorando, estamos mirando. Yo creo que hay varios haciendo un poco de pruebas con estos modelos, pero no se termina de decantar algún producto masivo. Y además los modelos están constantemente cambiando. Claro. Y al cambiar el modelo, de pronto tu experimento, tu test que habías hecho con otro modelo ya no te da el mismo resultado. Entonces está todo muy volátil aún. Toca esperar, yo creo, un tiempo más para ya afianzar aquello que se va a materializar en algún producto para el uso del consultor tributario, del abogado en general.
Ahora, hoy día yo creo que estas herramientas sí son útiles, por ejemplo, para hacer resúmenes, para pedir de repente ser más preciso en una explicación, no necesariamente para buscar información, como decía yo, que puede ser muy errada o muy limitada. Como traductor es fantástico, o buscar algo, cómo expresarme de manera más sofisticada o menos sofisticada. Eso creo que es una herramienta hoy día muy útil, y que yo creo donde va a ser bien útil es el punto que ponía Javier y Darío, digamos, que es en poder procesar datos, que hoy día básicamente se hace pero en un lenguaje más computacional, con los bots, digamos, que sí son una herramienta muy, muy útil, pero la idea de la inteligencia artificial es que contribuya ya más a la parte como más analítica, pero como decía Darío, no significa que uno no va a hacer nada, digamos, y va a tener un formulario completo, digamos, pero sí puedes realocar recursos, ser eficiente, insisto yo en este tema de la eficiencia, que eso es el lado positivo que yo le veo a esto, digamos, o sea, no vas a tener que tener una persona descargando datos, procesando datos, ¿cierto? Y vas a tener a las personas básicamente usando su mente más desde el punto de vista analítico, más que procesar datos, que es algo que sí yo creo que es reemplazable, digamos, en eso hay que reconocerlo, o sea, eso lo podemos reemplazar, digamos. Oye, y para ir cerrando, ¿qué consejos le podrían dar ustedes a los abogados para el uso de esta inteligencia artificial? Yo creo que se puede ir concluyendo también de lo que hemos ido conversando, pero ya como para ir cerrando, ¿no? Insisto, revisen todo, por favor. Sí. Yo insisto en la cautela, un poco lo mismo que dices tú, en la cautela, no olvidar que tenemos un deber frente a nuestros clientes de dar una asesoría del punto de vista técnico lo más perfecta, ojalá, ¿cierto? Que nosotros somos las personas que manejamos esto, digamos. Entonces, saber tener cuidado, respetar mucho la confidencialidad, es muy más. Por eso yo partía esto diciendo que prefiero la mirada restrictiva que la permisiva, porque creo que uno no sabe dónde puede terminar la información. Entonces, sí aprovecharse de lo que se puede para ser eficientes, digamos. Y en general, yo soy más de la idea de generar herramientas internas más que usar estas herramientas públicas que no tienen un control sobre el uso, digamos, no sabemos quién las usa. Claro. Ojalá vayamos a eso, digamos, a poder tener herramientas propias para realizar nuestro trabajo. Por mi parte, le diría a los jóvenes abogados que conozcan estas tecnologías, que tampoco les tengan miedo. Es descubrirlas, en realidad es un proceso de descubrimiento. Impensadamente mucha gente que no la ocupa, de todo tipo de edades. En general, a pesar de conocer esta herramienta, hay muchos que se están absteniendo de utilizarlas y conocerlas, y yo creo que eso es perjudicial para el desarrollo profesional en general, porque va a ser algo que llegó, poco a poco se está materializando en diversas herramientas que las comenzamos a ocupar en el día a día, y van a ir permeando las prácticas profesionales diversas, y el derecho no está ajeno a eso. También a propósito de eso mismo, o sea, dejar el ego un poquito de lado, porque igual reconocer que una máquina o que uno de estos modelos puede llegar a pensar en una estrategia judicial, o en el futuro pensar cosas más sofisticadas, y utilizando pensar, ¿cierto?, bajo el mundo más informático, más que el humano, igual nos resulta duro. Uno tiene por ahí su ego profesional en que esto es propio de los abogados, y los abogados son quienes pueden resolver ciertos tipos de problemas y una máquina no. Yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión también, un acto de humildad respecto del avance de la tecnología, y con ese acto de humildad recoger estos avances para irlos utilizando en nuestra práctica profesional. O sea, de todas maneras, en el fondo, al menos me parece a mí que quien no use esta herramienta va a tener una desventaja, ¿no es cierto? Hay que conocerla, hay que saber usarla, hay que saber sacarles partido. Yo tengo edad suficiente para recordar cuando empezó a trabajarse con el email, ¿no es cierto? Y uno lo miraba y en su momento parecía una herramienta un poco inútil. ¿Para qué necesito mail si tengo fax? Pero en realidad todo el mundo terminó subiéndose y terminó cambiando la profesión como nosotros la conocemos. Lo mismo la pandemia, o sea, eso de reuniones virtuales o trabajar desde la casa, qué raro eso, ¿no es cierto? Este es otro de esos momentos, ¿no es cierto? Y hay que tratar de adaptarse y seguir adelante y usarlo de buena manera. No quedarnos abajo, ¿no?
Muchas gracias, queridísimos abogados, miembros de Fundación Pro Bono, por haber estado hoy día con nosotros. Con esto llegamos al final del 7º episodio de Derecho a tus Oídos. Darío Romero, Astrid Chudek y Javier Veloso, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Recuerden que si quieren seguir explorando el mundo del derecho con nosotros, pueden suscribirse a este podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcasts y en YouTube. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Búscanos como Fundación Pro Bono Chile. Nos escuchamos el próximo mes con otro episodio de Derecho a tus Oídos. Nos vemos.